La semana pasada, un juez de Palma de Mallorca, el magistrado Miquel Florit, para perplejidad de todos, ordenó a la Policía Nacional que requisara los teléfonos móviles y algún ordenador de 2 periodistas del Diario de Mallorca y de la agencia Europa Press. Es el penúltimo capítulo de una historia negra, muy negra, sobre la noche en Mallorca. Y hoy en este territorio negro de Manu Marlasca y Luis Rendueles vamos a hablar por segunda vez, porque ya lo hicieron, fue en junio del 2015, ¿no? Manu y Luis. Sí, señora. Hola, buenas tardes, sí. Hace 3 años y pico ya. Bien, hicimos ya un territorio negro sobre las investigaciones abiertas contra grupos mafiosos, no se puede decir otra cosa, grupos mafiosos que controlan la noche en Mallorca, ¿no? Y bueno, también queremos hablar sobre esas investigaciones que han afectado a 2 periodistas. Es fundamental que recordemos el caso Cursac para ver la gravedad de lo que nos estamos jugando, ¿no? Pero antes de entrar en esa materia, quería abordar mínimamente el caso de Laura Luelmo, que nos tiene a todos conmocionados aún. Ayer, a esta hora, ya sabíamos que habían encontrado el cadáver de una joven en el Campillo. Respondía a la descripción de Laura, pero la Guardia Civil tardó horas, creo que hasta primera hora de la noche, en confirmar que de verdad era ella, ¿no? Bueno, confirmarlo científicamente, Julia. Exactamente, claro. La identificación visual estaba hecha. Ellos tenían la fotografía, claro. Vieron el cadáver y había... Lo que pasa es que no hay una identificación científica, solo puede ser por 3 vías, las huellas dactilares, el ADN o la reseña dental. Y entonces faltó hacer el ADN, que fue lo que la confirmó definitivamente a primera hora de la noche. Y la verdad es que una muerte es algo, y más una muerte en estas condiciones, es tan terrible para la gente de su entorno, para su familia, que es mucho mejor esperar la conformidad oficial, ¿no? Bueno, hoy la jueza ha decretado secreto de sumario, pero sí sabemos que hay un detenido. ¿Qué sabemos del presunto asesino? Bernardo Montoya, el vecino de la puerta de enfrente de Laura, una persona con antecedentes policiales bastante complicados, el asesinato de una anciana que la había denunciado por robo en el año 95, si no me equivoco, en otro pueblo de Huelva. Sí. Fue condenado entonces a 17 años y 9 meses de prisión, por 15 por el asesinato y el resto por allanamiento de morada y por obstrucción a la justicia. Salió de prisión, a los 2 meses de salir de prisión, después de cumplir la condena entera, porque se están diciendo muchas cosas que no son verdad. O sea, la cumplió íntegramente. Sí, a los 17 años. Sí, a los 2 meses de salir. Entró en el año 95, creo que salió en 2015, 95-96. Sí, porque tenía varias condenas por robo también. A los 2 meses de salir en libertad cometió robos con violencia, volvió a prisión, 2015 estoy hablando, y salió en octubre de este año. Hace 2 meses que está, aún no. Sí. Hace 1 mes y medio que está en la calle ese individuo. Sí, volvió a casa de sus padres, bueno, una casa que era de sus padres, y se instaló ahí, en el Campillo, en la calle Córdoba. Y a esa misma calle y a la casa de enfrente llegó Laura a trabajar como profesora. Laura se había quejado a su novio en algún mensaje. Le había expresado su inquietud porque el vecino de enfrente ponía una silla en la puerta de la casa, como es muy típico en Andalucía, ¿no? Pero que no le gustaba cómo la miraba y que se pasaba mucho rato observándola y no le gustaba, algo no la dejaba tranquila, ¿no? Y la Guardia Civil ha registrado hoy la casa de Laura, también la casa de Bernardo, y lo ha llevado detenido. Y hasta ahí sabemos. Hasta ahí sabemos. Bernardo tiene un hermano gemelo, Luciano, que es la persona que fue también señalada por los vecinos en su momento, como hubo un testigo que vio en la zona donde se encontró el crimen, en la mimbrera, al que él creyó que era Luciano, pero resulta que puede ser que sea su hermano gemelo. Luciano estaba en prisión. Porque Luciano también, o sea, son dos gemelos y los dos son criminales. Luciano cumplía condena por otro asesinato, esta vez del año 2000, de otra mujer apuñalada, de unos 35 años, creo recordar, desde el año 2000. Y en 2008 tiene, durante un permiso en la cárcel, otro episodio complicado, que es un ataque con cuchillo a una chica. Algunas personas nos dicen que era con una finalidad sexual, otras dicen que era con una finalidad de robo, ¿no? El caso es que Luciano está en prisión, aunque estos días tiene un permiso, está en la cárcel de Ocaña, y el testimonio de un vecino lo que hablaba era de Luciano, pero todo indica que no era Luciano, evidentemente, que estaba en prisión el miércoles que desapareció, que se llevaba mejor coartada que esa no la hay. Claro, es una coartada de lo más seguro, ¿no? Estaba en prisión, pero sí Bernardo Montoya. Bueno, supongo que la policía ahora se tomará un tiempo, ¿no? Supongo que habrá restos de ADN de ese individuo junto al cadáver, se supone, y no creo que sea, no parece que sea difícil, ¿no?, demostrar. Tiene 72 horas para poder apuntalar la acusación contra él, en previsión de que él confiese el asesinato. Ya veremos. Esto acaba de empezar. Desde aquí le han detenido a las 12 de la mañana más o menos, pues tienen 3 días para poder acumular pruebas. Es un delincuente veterano y lo que se está mirando es, dado que Laura, todo indica que se defendió, dado que a Laura le ataron las manos, por ejemplo,
y dado que le quitaron los pantalones vaqueros que llevaba, pues se está mirando si hay algún resto de ADN del criminal en el cuerpo de Laura o en la ropa de Laura. El laboratorio está mirando eso, que eso sí sería una prueba definitiva, claro. Ya. ¿Pero por qué 72 horas más allá? ¿Pueden seguir investigando? La ley, no, investigar, claro que seguirán 72 horas antes de pasarlo al juez, ya. Te dice Manu. Pero en esas 72 horas están jugando una partida ahora contra el reloj, porque lo que quieren es tener algo concluyente para que no pueda haber ningún resquicio de duda y lo manden a prisión, evidentemente, ¿no? Si no hay nada, no hay ninguna prueba, difícilmente un juez lo va a enviar a prisión, por muchas sospechas que haya sobre este hombre. Entonces tienen que buscar o encontrar algún indicio contundente para que él acabe en prisión, para que el juez pueda redactar, una jueza es en este caso el mandamiento de prisión. Por cierto, está en manos por tanto de la policía, ¿no? La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que son los agentes del caso Diana Quer o del niño Gabriel, sí, casi todos son los mismos. Por tanto es un equipo de solvencia más que contrastada, ¿no? Sí. Pero que tienen ese contrarreloj, 72 horas. Bueno, pues no vamos a adelantar más nosotros que la policía. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Aunque ha habido tentaciones en las últimas horas por parte de algunos medios. Hay una tentación continua, por ir más rápido. Sí, claro, es que todo apunta, todo lo parece, pero hay que ser respetuoso y hay que esperar esas 72 horas y alguna más incluso. Pero habría que echar un poquito la vista atrás, un poquito solo, y recordar a aquel hombre que se dedicaba a correr y que acosaba a la madre a Patricia, la madre de Gabriel Cruz, y que estuvo señalado por todos los medios como el autor del asesinato del niño. Y finalmente, obviamente, no tiene nada que ver. Sí, por eso digo que vamos a contar hasta 10 después de que la policía haya hecho trabajo y haya llegado a algunas conclusiones, ¿verdad? Vamos ahora a Mallorca. Empezamos recordando un territorio negro de junio del 2015, hace más de 3 años. Creo que hablabais aquí de orgías, fíjense, para policías y políticos viejos en Mallorca. Hablabais de estercolero en la noche mallorquina y creo que hay que situarnos otra vez en aquellas investigaciones, ¿no? Porque allí empieza todo y hay que hacer memoria. Sí, hace unos años hubo 2 investigaciones que confluyeron en el estercolero de la noche de Palma de Mallorca. Una la hizo la Guardia Civil, desmanteló una rama, un capítulo, un chapter, como lo llaman ellos, de la banda de los Ángeles del Infierno, que se había instalado en la isla, en Mallorca, para hacer negocios especialmente con la trata de mujeres, también con drogas. Y de otro lado, la Policía Nacional investigaba también la filtración de unos exámenes, lo que parecía un tema menor, la filtración de unos exámenes para conseguir aprobar y ser policía municipal en Palma de Mallorca. Esas 2 investigaciones se van cruzando cuando en ellas aparece un mismo policía municipal, un agente que se llama Nicanor. Y decís que en este caso os recuerda la maravillosa novela de James Ellroy y la película L.A. Confidential, ¿no? O L.A. Confidencial. O sea, que tirando del hilo de ese policía municipal, los investigadores llegan muy pronto a otros territorios mucho más oscuros aún. Sí, en las pesquisas aparece otro agente municipal, en este caso que se llama Daniel. Surgen datos que los vinculan a los dos con varios locales nocturnos en la zona del Arenal, en la playa de Palma y también en Magaluf, en esa zona conocida por su turismo de low cost. La mujer de ese policía municipal, de Daniel, tiene un bar donde acuden varios agentes que forman parte de un club de paintball, de esta gente que se junta en el campo para disparar con pistolas que tiran bolitas de pintura. Los investigadores compruban que el estilo de vida de ese policía no se corresponde precisamente con el del sueldo de un agente municipal. Va por las calles con un Hammer de color amarillo, un lujoso todoterreno en el que se pasea por Palma y acude a cursos de seguridad patrocinados por la agencia federal, por el FBI en Estados Unidos, que cuestan en torno a los 15.000 euros. Está claro que para eso no da el sueldo de un policía municipal. Y también se descubre que esos policías no son los únicos. Se va viendo el tamaño de esa gangrena, podemos decir, de la noche mallorquina. Sí, los jueces empiezan investigando a 30 o más de 30 policías municipales que podrían estar ganando dinero extra sobre sueldos, haciendo algunos trabajos o chapuzas para locales nocturnos de Palma de Mallorca. Algunos de ellos recogen las terrazas, otros hacen de porteros, otros simplemente garantizan a los dueños de algunos locales que les pagan esos sobres, que nunca irán grúas de la policía municipal para llevarse coches aparcados en doble fila de sus locales, que nunca habrá inspecciones sorpresa por ruidos o tampoco por exceso de aforo en esos establecimientos. Y en un primer momento se investiga ya formalmente a un grupo de 12 policías locales. ¿12? 12, sí, una docena de ellos. Hay testimonios que los sitúan a esos agentes también en locales de alterna, de prostitución y de trata de mujeres, especialmente uno que se llama American Table Dance. Bueno, pues ya estamos, como ven ustedes, en otro escalón. Ya tenemos a 12 policías municipales. La justicia va yendo de abajo arriba, ya ha conectado a un grupo de esos polis municipales de Palma con empresarios de locales de prostitución. O sea que el asunto empieza a complicarse más. Sí, pero la jueza Carmen González y la Policía Nacional hacen bien su trabajo.
aunque empieza a haber problemas, como tú dices. Algunos imputados, algunos investigados insultan y amenazan a la jueza. La Policía Nacional, mientras tanto, va consiguiendo testimonios importantes de empleados, de mujeres prostituidas en esos locales, que van declarando que allí los policías municipales tenían sexo gratis y que algunos de esos policías iban cada día, todos los días. Madre. Varias de esas mujeres que se convierten ya para la justicia en testigos protegidos, explican que su jefe, no el que figura como dueño, sino el dueño real, es un hombre muy, muy, muy poderoso. Dicen que tienen mucho miedo, que las obligan a participar desde hace muchos años en fiestas privadas con políticos y cargos públicos, orgías donde corre el mochandón, el champán, donde corre la Viagra, porque algunos de esos alcaldes o concejales pues son muy mayores y necesitan de la Viagra. Hablan de 15 hombres y de 12 mujeres, casi todas rusas, en esas orgías que a veces eran en el club, pero fuera del horario de apertura, y otras de esas fiestas son en fincas privadas. Recuerdo aquel territorio negro de hace 3 años y medio, casi, ¿no? Nos habíamos quedado ahí, ¿no? Pero no se había identificado aún a los políticos, a pesar de que en aquellas orgías había al menos una chica, que era menor de edad, ¿no? Una rusa que era menor de edad. Sí, así fue y así sigue siendo. La primera jueza del caso asciende, se va a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el año 2015. Y a las investigaciones las dirige desde entonces un magistrado, Manuel Penalba, que impulsa el caso. Las investigaciones, como te digo, continúan, las de la policía también, y señalan a uno de los empresarios principales de Palma de Mallorca, un hombre llamado Miquel Pascual, que es dueño de una importantísima cadena de hoteles. En el sumario van apareciendo también un funcionario de urbanismo del ayuntamiento y 2 hombres fuertes del Partido Popular en la isla, José María Rodríguez, que fuera delegado del gobierno, que fuera conseller de Interior en el gobierno de Jaume Matas, conseller de Interior, nada menos, que fuera senador. Y también aparece en el sumario Álvaro Gijón, que fuera diputado autonómico. Bien, y el juez Penalba, que ya es el segundo que sigue el tema ¿verdad? El segundo, sigue investigando y con ayuda de algunas de las mujeres que participaron en esas orgías, pues llega a un nuevo nombre, que ahí es donde se toca hueso, digamos, ¿no? Al más poderoso quizá de Palma de Mallorca, que es un empresario que se llama Bartolomé Cursac, a quien allí llaman Tolo, ¿era, no? ¿Tolo? Sí, Tolo Cursac. Cursac, que empezó ganándose un dinero como recogepelotas en el Club de Tenis de Palma, según lo que cuentan sus biografías, es hoy pues seguramente uno de los empresarios más importantes y poderosos de la isla. Fue presidente del equipo de fútbol del Mallorca y es dueño, entre otras cosas, de la discoteca Titos, seguramente la más famosa de la noche, y también del Pachá, de la discoteca BCM en Magaluf y de complejos turísticos como el Megapark. El empresario tiene a unos 1.700 empleados trabajando en su grupo, pero a su nombre aparece en declaraciones del sumario y el juez pues decide intervenir los teléfonos. Y supongo que con el teléfono pinchado, esas escuchas que ordena el juez Penalba y el fiscal Subirán dan sus frutos, ¿no? Y hace que las investigaciones continúen en 2 direcciones. Sí, las escuchas telefónicas mostraban, y así lo escribe el juez textualmente en un auto, que el gobierno de Baleares, concretamente la Consellería de Turismo, se plegaba dócilmente, así lo dice el juez, a los intereses del empresario Bartolomé Cursac. Así fue posible, por ejemplo, que el complejo del que te hablaba Manu, Megapark, se inaugurara y funcionara durante años sin licencia. En esas escuchas se advierte que el grupo empresarial podría haber defraudado a Hacienda mucho dinero. Se habla ya entonces de 9 millones de euros. ¿De fraude? Sí, y el juez sigue también otra línea, la de las orgías y los políticos viejos. En ese camino consigue hacerse con la agenda de una de las mujeres y allí se escriben datos sobre esas orgías con los políticos y aparece también allí el nombre de Tolo, se entiende que Cursac. Una de las fiestas anotadas, por ejemplo, costó 36.000 euros que supuestamente pagó el propio Tolo Cursac. En esas orgías, siempre según la testigo protegido número 31, participaban esos 2 altos cargos del Partido Popular que ellos lo han negado. Vamos a leer un fragmento de esa agenda que dice: Ayunta, se entiende que ayuntamiento. Señor Rodríguez, morboso, preparar 3 chicas y tartas. Ojo, no viene solo, eso cumple. Y debajo se puede leer: pasar a cobrar, Tolo, llamar. Finalmente estamos ya en marzo de 2017. El juez Penalba envía a prisión al empresario, ¿no? Es cuando le mete en la cárcel. En el auto el juez detalla que este hombre, el principal empresario de Mallorca, llevaba más de 30 años con prácticas ilegales contra los posibles competidores que él pudiera tener, ¿no? O sea, alguien intentaba abrir un local allí y no podía. El juez habla de lo que él llama extorsión sistemática de Bartolomé Cursac y que habría empezado a mediados de los años 80 del siglo pasado. Apunta en el auto que tenía comprados a policías municipales de Palma y que estos le ayudaban, por ejemplo, de formas muy artesanales pero muy eficaces. Detenían a tiqueteros de la competencia, es decir, las personas que están por las calles, en las calles más turísticas, repartiendo
propaganda o copas gratis de otros locales que no fueran de Cursac. Solían ser extranjeros, algunos sin papeles, que podían recibir alguna paliza, podían ser detenidos y podían ser luego expulsados de España. Y además la discoteca, la competidora para la que trabajaban, recibía luego multas. Esos policías locales, a cambio, recibían dinero y también acudían luego a fiestas privadas con mujeres y cocaína que supuestamente pagaba Bartolomé Cursac o alguno de sus colaboradores. Una auténtica ciénaga, ¿eh? Es que estamos hablando de delitos muy graves: cohecho, pertenencia a organización criminal, sobornos. Y con la entrada en prisión de este individuo, de Cursac, ¿la vida del juez Penalba cambia? ¿no? Pues cambia bastante, además. Surge un movimiento en Baleares contra la corrupción judicial, supuestamente contra la corrupción judicial. ¿Contra la corrupción judicial? Sí. O sea, tiene guasa la cosa, ¿eh? Se llama Movimiento 27N y al frente está el abogado Vicente Campaner, que es el abogado, curiosamente, de Bartolomé Cursac y además es boxeador aficionado. Organizan protestas frente a los juzgados y ya en febrero del año 2008 unas 400 personas que se manifiestan pidiendo ayuda al Tribunal Supremo y llaman delincuentes al fiscal Subirán y al juez Penalba. Y también, como ocurre muchas veces, la prensa toma partido. Hay un periódico, el Diario de Mallorca, que va, la víctima de una de estas historias, sí. que va publicando investigaciones sobre el sumario, datos fiables siempre y contrastados, que digamos no benefician ni mucho menos a Cursac. Y de otro lado, hay otros medios que difunden informaciones muy hostiles al juez Penalba y al fiscal Subirán y van publicando historias que les pueden debilitar, que les pueden hacer daño, como el seguimiento de esas concentraciones contra ellos. Y ocurren y siguen ocurriendo episodios muy turbios, ¿no? Porque la testigo protegida dice que la han amenazado y que lo ha hecho un familiar de ese empresario, de Cursac. Eso es. Durante todos estos meses arrecia la presión contra el juez y el fiscal del caso. Algunos testigos protegidos son amenazados para que cambie su testimonio y la dueña de aquella agenda de la que te he leído antes, la testigo protegida número 31, denuncia que un sobrino de Cursac la ha amenazado. Ella vivía en un piso propiedad de ese hombre y eso da idea del nivel de protección en Palma de Mallorca. Al juez le intentan quemar el coche, al fiscal le roban su motocicleta, alguien entra en casa del fiscal, los dos reciben amenazas, les autorizan a llevar armas. La mujer, la testigo que te decía Manu, la testigo 31, cuenta que le ofrecieron 10.000 euros por cambiar su versión, por exculpar a Cursac, y que como no lo ha hecho, la han amenazado, que incluso el día del juicio un coche negro, un todoterreno negro, intenta sacarla de la carretera mientras ella iba conduciendo. El sobrino de Cursac dice ante el tribunal que ella miente y que él simplemente fue a reclamar el dinero del alquiler que le debía. El caso es que la juez de ese caso, de esa historia, de las amenazas, no cree al pariente de Cursac y le condenó a 15 meses de prisión por un delito de obstrucción a la justicia al entender que sí que había amenazado a la testigo. Y aquí ya habéis contado más de una vez la indefensión absoluta que tienen en España los testigos protegidos, ¿no? Los que se atreven a denunciar un caso como este, y lo hemos visto otras veces, tienen que sufrir un auténtico calvario y eso habría que cambiarlo de alguna manera, es insoportable. Sí, supongo que además cuando uno toma esa decisión y lo que ha visto son películas americanas donde a los testigos protegidos les cambian la identidad, les dan un trabajo, un lugar de residencia. Una residencia, pues bueno, hemos hablado varias veces de lo que sufre aquí un testigo protegido y verdaderamente lo desprotegido que queda. Parece sarcasmo llamarle testigo protegido. Ni siquiera al acabar el proceso, sino que antes, durante el proceso ya está muy desprotegido, ¿no? Mucho más en una isla, en un sitio pequeño. Claro. Y mucho más si se trata de gente bastante vulnerable, ¿no? Como una exprostituta que tiene un hijo a su cargo. Hay otro problema añadido, que es la lentitud en estos casos que tiene la justicia. Las tramas donde ha habido denuncias de prostitutas contra políticos o empresarios suelen acabar muriendo de inanición, muriendo por el tiempo transcurrido, ¿no? Se tardan 5 o 6 años en llegar a juicio y estas mujeres ya no están, ya no viven allí o no acuden a declarar, ¿no? Es demasiado complicado, se les pide que sean heroínas y durante muchos años. Aquí en Madrid tuvimos un tema que fue la Operación Bloque, que implicó a Ginés, al jefe de la Ginés Jiménez, jefe de la policía de Coslada, y esto lo voy a contar ya, porque yo creo que ya lo puedo contar. Algunas de las testigos protegidos, que eran unas prostitutas rumanas que acudían a las fiestas organizadas por ellos, eran custodiadas y eran de quien se encargaba personalmente él, más allá de pagarle muchas cosas a su bolsillo, de trasladarlas, llevarlas a un instituto y de que no les pasase nada, era el jefe de grupo de la policía, el instructor de esa investigación, el que él personalmente tenía que hacerse cargo de ese trabajo. Madre mía. Sí, es que si no quedaban desprotegidas totalmente. En fin, lo cierto, volviendo a Mallorca, pasados unos meses después de aquel episodio de las amenazas, la testigo protegida se arrepiente y decide cambiar su versión. Acude a ver al abogado de Bartolomé Cursac y dice que el juez la está utilizando, que la ha engañado. Esta mujer llega a grabar al fiscal del caso y esa grabación se difunde luego en un periódico de Mallorca. El juez denuncia poco después
que detectives privados están siguiendo, que tiene que llevar pistola hasta cuando baja la basura en su casa. ¿El juez? Sí. Finalmente, en marzo de 2018 le apartan del caso porque, se dijo así la audiencia, ha perdido la apariencia de imparcialidad. Todo nace cuando él se cruza unos mensajes de WhatsApp con esa testigo protegida, que luego se arrepiente, y en esos mensajes el juez escribe, refiriéndose a algunos imputados: me da miedo que estos hijos de puta siembren la duda sobre las investigaciones, ¿entiendes? Total, que lo consiguen, consiguen que caiga el juez Penalba. Es que lo que estamos contando me recuerda a Sicilia, como dice un oyente en Twitter. Esto es Sicilia, parece, ¿no? Cae ese juez, llega otro, que es Miquel Florit. En principio es un juez veterano, es integrante de Jueces por la Democracia, creo, ¿no? Sí, sí. Progresista, discreto. Bueno, es el juez que ahora, la semana pasada, ordena a la policía que requise los teléfonos móviles a los periodistas de Europa Press y del Diario de Mallorca, los que estaban siguiendo esas informaciones, ¿no? Como decía yo al principio, en época de fake news, de noticias falsas, va y la justicia ordena a la policía que persigan a los periodistas que cuentan la verdad. Es tremendo. El juez lleva 9 meses, desde marzo, dirigiendo las investigaciones de esta enorme madeja, y lo primero que vamos a decir es que el juez ha ratificado en un auto las principales acusaciones que vio ya el juez Penalba, es decir, que le ha dado la razón al juez Penalba en los cargos contra esta trama. Entonces, en una de las principales piezas del caso, Florit ha cerrado ya la investigación y acusa de pertenencia a organización criminal, de cohecho, de tráfico de influencias y de otros delitos graves a Bartolomé Cursac, que está en libertad bajo fianza de 1 millón de euros, y a otros personajes importantes, como la que hasta hace poco fuera directora general de Turismo en el gobierno balear, Pilar Carbonell. Hablamos del gobierno dirigido por el Partido Socialista, además de un grupo de policías municipales. Carbonell, según informes de la policía, prestaba trato de favor, lo dicen así, exclusivo y preferente a las empresas de Bartolomé Cursac. Y en ese clima, los compañeros del Diario de Mallorca y de Europa Press publicaron un informe de la Policía Nacional realizado el pasado verano, en el que se apuntaba que las empresas de Bartolomé Cursac podían haber cometido delitos fiscales al defraudar hasta 64 millones de euros. Un fraude de 64 millones de euros. La policía estudiaba los ingresos de los locales, por ejemplo, de datos de las empresas de seguridad que recogían el dinero que se ingresaba en las discotecas, y concluía que Cursac y sus empresas declaraban más o menos 1/3 nada más del dinero que realmente estaban ingresando. 1/3 solo. Que el resto quedaba en B y ya está. Ese informe fue desmentido luego por otro de la agencia tributaria. El juez Florit creyó a la agencia tributaria y archivó el delito fiscal. Eso sí, animó a Hacienda a investigar por su cuenta a las empresas de Cursac si así lo consideraban necesario. El asunto es que el sumario del caso estaba declarado secreto y que al juez Florit no le gustó nada ver ese informe policial publicado. Así que decidió abrir una investigación por un posible delito de revelación de secretos. Pero eso no implica llevarse los teléfonos móviles de los periodistas, ¿no? No debería. Aquí vosotros habéis estado imputados. Bueno, no hace falta señalar, jefa. Sí, tú también. Yo también, sí. ¿Verdad? Porque nos denunció un par de delincuentes. Un par de ellas, sí. Nos denunciaron delincuentes por este espacio de radio, ¿verdad? Obviamente hemos ganado en los dos casos. Sí. Pero, bueno, que nos denunciara un delincuente no provocó que nos quitasen ni nuestros teléfonos, ni nuestra agenda, ni el ordenador. Claro, no, es cierto. Lo habitual cuando se abre una investigación por un supuesto delito de revelación de secretos es que al periodista que ha publicado algo que está en un sumario secreto, judicial, se le tome declaración como imputado. Eso sí es habitual. El contenido y el tono de ese interrogatorio ya depende del carácter y del talante del juez, que debe perseguir, y esto es importante según la ley, al filtrador, a quien da los datos, no a quien los publica. Si lo que ha publicado es cierto, como ocurre en el caso de Mallorca, lo habitual es que el juez pregunte a los periodistas quiénes nos han dado esos datos, ¿no? Quién es nuestra fuente, y que nosotros, lógicamente, nos acogemos al derecho al secreto profesional que viene recogido por la Constitución, o que, esta es otra posibilidad, contemos una milonga, que también lo hemos hecho alguna vez. Claro. Evidentemente es un exceso retirarle el teléfono a los periodistas porque expones no solo a esa fuente, sino a todas sus fuentes, ¿no? Se rompe al final la cadena en la que todos nos movemos para sacar noticias, ¿no? Tiene que haber otras maneras de encontrar al filtrador, a la fuente, aunque se sospeche, como parece el caso, que el filtrador es un viejo fiscal o un antiguo juez. En Mallorca lo que tiene toda la pinta es que están matando moscas a cañonazos, y las moscas, lógicamente, en este caso son los periodistas. Quizás sería mejor dejar esos cañonazos o las armas contundentes y las energías para lo que parece que son enemigos bastante más poderosos que están en la isla y que tienen allí cerca, ¿no? Así que el elefante, como decía el clásico, lo tiene en la habitación. Desde luego, quitarle los teléfonos a los periodistas para ver con quién se cruzan WhatsApp o
llamadas telefónicas. El día que hicieron eso, aquí lo abordamos con el profesor de Pico, Jacobo de Pico, que es catedrático de Derecho Penal, y vamos, es que estaba escandalizado. A ver, tampoco... Esto es un delito, vamos. Bueno, hay una denuncia admitida contra el juez. Claro hay una denuncia admitida. Hoy, sí. Es que es muy grave, me parece gravísimo. Al fin y al cabo es nuestra manera de trabajar y la de los compañeros. ¿Que alguien filtra? Pues busque usted el filtrador. Aparte de que no mate al mensajero. Se tiene que tener en cuenta algo también, ¿eh? La hoja de servicios de los periodistas a los que se les ha intervenido el teléfono es impecable, quiero decir, no son sospechosos de nada. El compañero del Diario de Mallorca es un tipo que lleva muchos años haciendo crónica de tribunales y haciéndola muy bien, y los compañeros de sobre todo que lo que han publicado es verdad, es un informe de la policía que habla de supuestos delitos fiscales, es verdad. Por eso yo digo que en época de fake news persiguen a los periodistas que cuentan la verdad, a lo mejor porque no quieren que se cuente la verdad, obviamente. Bueno, pues ahí lo dejamos, pero lo seguiremos con mucho interés, porque, insisto, es gravísimo. Gracias, Manu, gracias, Luis. Hasta luego. Adiós. Hablemos de